Una vez más me presento, Daniel Arodi, de acá de Monterrey, Nuevo León, México. Soy hermano de acá de David Vicente. Y es un gusto para mí, pues, estar esta noche una vez más con ustedes para para hablar de la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Déjenme decirles algo, que estamos en miércoles, mitad de semana, y es siempre muy grato que a mitad de semana nos reunamos para escudriñar la palabra de Dios, porque eso nos da la energía necesaria para seguir adelante y llegar hasta el día sábado. Tal vez hay muchos problemas en la vida que tengamos, tal vez estamos ya cansados, tal vez estamos con algún problema económico, espiritual o de alguna situación, pero siempre reunirnos en miércoles para estudiar la palabra de Dios nos trae paz al corazón, nos da fortaleza a nuestro espíritu para seguir avanzando adelante. Así que espero que cada uno de ustedes esté contento, alegre de estar reunidos para escudriñar la palabra de Dios, que es lo más importante. Ver qué nos habla Él a nosotros en este momento, porque al abrir su palabra, literalmente está hablando a nuestros corazones. Nos está dando un mensaje para que tú y yo podamos seguir adelante en este mundo donde habrá dificultades, habrá penas y dolor, pero sabemos que conectados con Cristo Jesús, con su gracia y su poder, podemos salir más que victoriosos día con día. Así que de eso se trata en esta noche, de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Y la semana pasada pusimos las bases para terminar con el tema de hoy. Y acuérdense que ya vimos cuándo comienza una profecía que está en el libro de Daniel, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Vimos que la profecía empieza en el 457, se extiende hasta 1844, pero estudiamos un poco lo que eran las 70 semanas, esa profecía que fue cortada de esta profecía grande, y cómo esa profecía nos lleva hasta el bautismo, que empieza el ministerio de Cristo, año 27, año 31, cuando muere en la cruz, y luego el año 34, cuando Esteban es apedreado y comienza la predicación a los gentiles. Y vimos que en ese apedreamiento de Esteban se cumple también lo que se había dicho en la Biblia, que sería la última visión, porque Esteban está mirando la gloria de Dios, está viendo a su Hijo sentado en su trono a su lado y está viendo la venida de Cristo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Y vimos estas 70 semanas en las cuales vemos que la palabra de Dios es fiel y se cumple perfectamente. No hay nada que Dios no haya dejado en su palabra sin cumplirse a la perfección. Y en este momento lo que vamos a ver, porque se acuerdan que les empecé diciendo la semana pasada que había un ataque contra la palabra de Dios, un ataque de Satanás contra la palabra de Dios, específicamente contra el santuario y contra la doctrina del juicio investigador. Un ataque, pero fuerte, porque echando por tierra el santuario y el juicio, pues prácticamente nos quedamos desnudos, tanto como iglesia, pero también en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. No conocer lo que es el santuario es no conocer lo que Cristo está haciendo hoy allá en el cielo. Y no saber que hay un juicio, pues entonces caemos en decir, como me decía una amiga que es de otra religión, y me decía, es que yo estoy esperando que cuando venga el rapto secreto y empiece el milenio, que a mí sea de los que me dejen la tierra para predicarle a los que todavía van a tener un milenio para salvarse. Así lo dijo y así lo creen muchos y son sinceros. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, bien lo que está diciendo la palabra de Dios a nuestra vida para tener la certeza, la seguridad de que no estamos caminando a oscuras ni a tientas, sino que tenemos una luz que nos guía el camino por donde vamos caminando. Así que, primero que nada, nosotros decimos que hay un juicio, porque en Apocalipsis 14, y vamos a empezar a abrir la Biblia, un mensaje que nosotros se nos ha invitado, más que invitado, se nos ha dado la encomienda de ir y predicar, que son los mensajes de los 3 ángeles, pero en el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel
Apocalipsis 14:6, con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a grande voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Primero, la hora de su juicio ha llegado, y habla de adoración, y habla de un mensaje, de un evangelio eterno. Primero, ¿qué es el evangelio eterno? Es la justificación por la fe, lo que Cristo hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener redención, de pasar de ser pecadores, ahora a tener la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Murió por nosotros, nos viste de vestiduras blancas, nos da poder, nos da su gracia, evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. La hora de su juicio ha llegado. La pregunta es, ¿cuándo? Porque hay muchos que dicen, eso del juicio no es cierto. Eso del juicio ustedes se lo inventaron. El juicio no existe. Es más, déjenme decirles, San Juan, capítulo 5, 20, es uno de los tantos versículos que me han mencionado en algún momento para decirme, no, eso del juicio no es cierto. Dice Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dicen, ¿dónde está el juicio? El que aquí lo dice muy claro, el que oye su palabra, el que acepta la palabra de Cristo, ha pasado de muerte a vida eterna. Entonces, ¿cuál juicio? Solamente cree, solamente oye la palabra de Cristo. Y es más, algunos dicen solamente oye nada más, no necesitas hacer nada más. Somos salvos por gracia y no por obras. Y de eso hay muchos versículos. Si tú lees ya todo el contexto, te vas a dar cuenta en el versículo 29 que dice así. Es más, el 27, ya nomás el 27, ahí adelantito. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto él era el Hijo del Hombre. Y el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya, con eso, ya nomás con eso, pero como les decía la semana pasada, un versículo sacado de contexto se hace un pretexto. Y para eso somos buenísimos, para acomodar la Biblia a mi vida pecaminosa. Y ahí es donde queremos nosotros andar. Dice en los versículos anteriores que estábamos leyendo en Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Adorad. Pero aquí dice un juicio, ¿y cuándo comienza ese juicio? ¿O verdaderamente no existe juicio? ¿Será que la palabra de Dios no nos da evidencia de que hay algún juicio que se está o llevando, o ya se llevó en el pasado, o se va a llevar en el milenio? Viene un rapto y luego empieza el juicio, se sienta el juez en el trono blanco y ahí es donde empieza entonces a juzgarse a las almas. ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Será que la Biblia nos dice exactamente cuándo? Ahora, vamos a empezar a ver. Primero tenemos que poner la base. Decimos que hay juicio y tenemos que comprobar que existe un juicio que se está tal vez llevando a cabo o ya se llevó o se va a llevar, pero de que hay juicio, hay juicio. Entonces vamos a ver primeramente algunos versículos. Los voy a leer. Ustedes apúntenlos para que no tengan que buscarlo y para irnos rapidito. Yo voy a decirles el versículo, yo lo leo y así ustedes lo apuntan y en casa todavía pueden leerlo más tranquilamente. Son muchos, no voy a darlos todos porque hay tanta evidencia en la palabra de Dios, pero con los que les voy a decir yo creo que es suficiente. Primero, Mateo 7, 21 al 23. No todo el que, y son versículos a veces conocidos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces te diré, nunca te conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y aunque aquí no hay una palabra explícita para que diga juicio,
se sobreentiende que está hablando de un momento en que Dios hace una separación de los justos y los injustos, de los que se van a salvar, de los que se van a perder, de los que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero les dice, no los conozco, hacedores de maldad, porque vivían en la carne, en las obras de la carne, creyendo que solamente porque iban a la iglesia o porque hacían ciertas actividades en la iglesia ya eran salvos y se habían olvidado del primer amor que es Cristo Jesús. Otro versículo, Apocalipsis 3:5. El que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante los ángeles. Apocalipsis 3:5. Aquí también vemos que hay un registro. En la palabra de Dios vemos que hay un registro. Se está llevando a cabo en ese libro todo lo que tú haces. El ángel está tomando nota. Eso del libro es para que tú y yo lo entendamos. ¿Cómo será en realidad? No lo sé. Pero vamos a decir lo que dice la palabra de Dios, un libro. Imagínate al ángel escribiendo lo que tú estás haciendo y ya está el registro. Y ese libro en algún momento se va a abrir o ya se abrió. O yo no sé, ahorita lo vamos a ver. Pero en algún momento va a abrirse y entonces Satanás te va a acusar y viene Cristo y entonces él confesará tu nombre delante del Padre. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a confesar delante del Padre. Tú y yo no estamos solos. Tú y yo estamos amparados por Cristo Jesús. Tú y yo estamos revestidos de su justicia, de su gracia, de su amor. Miren, si saben ustedes que dicen los versículos que dicen que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto en los cielos, pero en San Juan dice que nosotros, cualquiera que diga que es perfecto, el tal es un mentiroso. Entonces, ¿cómo podemos acomodar eso? Ahorita se los explico, conforme vayamos viendo los versículos que les voy a leer. Romanos 14, 10 al 12. Pero tú que juzgas a tu hermano, o ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y aquí ya empieza a hablar de un juzgado, de un lugar donde se va a comparecer. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Ahí ya se nos empieza a decir, tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios. Todos vamos a comparecer y tendremos que darle cuentas delante de Dios. Así que no hay para dónde hacernos. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del deber del hombre. Porque Dios traerá, y pon atención, toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. ¿Se acuerdan de los libros? Pues ahora sí, aquí es donde empieza a llevarse a cabo esos libros, se abren y entonces Dios va a traer toda obra, haya sido buena, haya sido mala, de aquellos que en algún momento aceptaron a Cristo como Salvador, se van a abrir y entonces sí se van a poder ver las obras de cada uno de nosotros. Porque aquí dice, porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? A juicio. Entonces la palabra de Dios habla de que hay juicio, hay juicio. Ahorita lo que tenemos que ver es, ¿existe o no existe juicio? Sí existe. ¿Cuándo empieza el juicio? Porque leímos en Apocalipsis, la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo llegó? ¿En qué momento? ¿O está por llegar? ¿O ya estamos a lo mejor cada uno de nosotros pasando por, no sabemos, o sea, ahorita no sabemos todavía, pero vamos a ver. En Primera de Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno será manifiesta. Así que, hermanos, nada de que a escondidas, pecaditos ocultos por aquí, pecaditos ocultos por allá, porque el ángel, y eso es para darnos, cada vez que vayas a hacer algo, clama a Dios, poder de lo alto, pero imagínate que tu ángel está a tu lado, te está viendo
en lo que tú estás a punto de cometer. Y eso es para que te llenes de vergüenza. Porque tú dices, nadie me ve. No, sí te está viendo un ángel que está escribiendo en un libro. Y si pudiéramos leer lo que se escribe en ese libro de nosotros, a algunos les daría pena. Porque una cosa son en la casa y otra cosa son en la iglesia. En la iglesia, santidad, un hombre perfecto, un hombre que ama a su esposa, pero llega a la casa y se le olvida y empiezan los gritos, hasta para allá, y las injurias y los problemas con los niños, y se hace un merequetengue. Así que dice este versículo, la obra de cada uno será manifiesta, el día la revelará mediante el fuego, o sea, mediante la prueba. El fuego probará la obra de cada uno. Será manifiestas, hermanos. Para Dios nada está escondido. Nada, no hay donde te puedas meter, porque va a haber un juicio, se van a abrir los libros, va a haber tus obras, se van a hacer manifiestas. Y va a haber otro juicio, que no es el que estamos hablando ahorita, va a haber otro juicio, que ahorita se los comento, en el cual nosotros vamos a poder ver también, vamos a poder juzgar incluso a los ángeles. Pero bueno, ahorita se los comento ese. En 2 Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer, mira bien, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hasta aquí sabemos que la paga del pecado es muerte. Y hasta aquí parece como que, ay, caray, como que la cosa se está poniendo cada vez más fea. Pues hay un juicio, no me puedo esconder, los libros van a ser abiertos. Y como que se está poniendo la cosa difícil. Pero ante este juicio tenemos un Salvador, queridos hermanos. Tenemos un Redentor que murió por nosotros en la cruz, que derramó su sangre, que cuando estuvo en esta tierra fue tomado por los hombres, fue llevado y imagínate tú, escupir en la cara al Hijo de Dios, golpearle con la mano abierta, ponerle una corona de espinas, clavarlo en una cruz, decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, maldecirlo, y hermanos, y todo eso nada más para que tú y yo hoy, en este momento, no mañana, no pasado, no, hoy podamos tener la plena seguridad de que somos salvos en el nombre de Cristo, y que este juicio podemos salir bien librados si aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. ¿Se acuerdan cuando les dije en el versículo que dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto? Pero el que dice que es perfecto, el que dice que no ha pecado, el tal es un mentiroso. ¿Sabes por qué puede ser perfecto delante de Dios? Porque somos pecadores, pero la justicia de Cristo te cubre y Dios te ve perfecto. La justicia de Cristo, su muerte redentora, te cubre su sangre, te pone una capa de pureza con la cual tú puedes salir victorioso, y entonces eres perfecto delante de Dios. Pero para eso tienes que estar conectado a Cristo Jesús. No hay otra forma. Tienes que ser como acuérdense que dijo Cristo, vosotros sois la vid y yo soy el pámpano. El que está lejos de mí o el que está separado de mí no lleva fruto y es echado al fuego. Tenemos que estar conectados a Cristo Jesús. Tenemos que vivir una experiencia con Cristo día con día, porque la Biblia dice que hay un juicio, y tremenda cosa es caer en el juicio de Dios. Tremendo es caer en el juicio de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo qué dice la palabra de Dios. En Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto, y poda al que lleva fruto, para que dé más fruto. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles,
y entonces Espérame, dará cada repite. uno según sus obras. Ok, Mateo 16, 27. Apocalipsis 20, 12, conocidísimo. Nada más que aquí voy a hacer ahorita un paréntesis. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaba escrita en los libros. Una pregunta, ¿este juicio es en nuestro tiempo o es en un futuro más lejano? Apocalipsis 20, 12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí están juzgándose a los muertos. Y los muertos que eso ya no van a tener salvación. Abran Apocalipsis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Abran Apocalipsis 20. Si tú lees el capítulo 19 de Apocalipsis, solamente voy a leer unos versículos, tú lees el capítulo 19 en tu casa, te vas a dar cuenta que está hablando de Cristo Jesús cuando es sumo sacerdote en lo que está haciendo actualmente. Pero luego se quita las vestiduras de sumo sacerdote y mira lo que sucede. Entonces, en el 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí habla de una cena, de la gran cena de Dios. Y a veces yo pregunto en las iglesias, ¿a cuánto les gustaría ir a la cena de Dios? Y todos, amén. Pues yo les digo que no, hermanos, a la cena de Dios no hay que ir, porque fíjate lo que va a suceder. Y vi un ángel que estaba en pie, estoy en el 17, en el sol, y clamó a grande voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Y esa cena de Dios para qué es? Para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes, de todo libre y esclavo, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que moraba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los... Y siguen leyendo, pero lleguemos al 20, al capítulo 20. Aquí ya está hablando acerca de la segunda venida de Cristo que viene como poder y gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores, la gran cena de Dios donde los impíos son destruidos, claman a las rocas que caigan sobre ellos, vienen las bestias a comerse todos los cadáveres que quedan en todo el mundo. Pero ahora en el versículo 1 del capítulo 20, recuerden que la Biblia no tiene, es una historia que va continua y en algunos momentos hace un paréntesis para explicar algo, pero aquí dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ahí comienza el milenio. Ahí, queridos hermanos, un estudio del capítulo 20, en algún momento, si ustedes me vuelven a invitar más adelante, podemos estudiarlo. Con este estudio, hermanos, echas por tierra lo de el rapto secreto, echas por tierra que en el milenio todavía va a haber tiempo para que se salven personas, porque fíjate que lo que dice en el versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otro paréntesis que voy a hacer. ¿Se acuerdan ustedes en el santuario, en el día del Yom Kippur o el día del juicio de investigación, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo
y que llevaban a dos, ¿cómo se llaman? Machos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová. Y el sumo sacerdote salía cuando había pedido el perdón de los pecados y ponía las manos sobre Azazel para que todos los pecados simbólicamente cayeran sobre él y era llevado al desierto. Esto es lo que está sucediendo. Aquí en este momento todos los pecados están cayendo sobre Satanás, que es atado por 1000 años. Pero fíjate el versículo que sigue. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que reciben facultad de juzgar en el milenio? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los que van a juzgar en este juicio del milenio? Los salvados, los redimidos. Ahí es donde de repente, oye, y ese, el hermano de David, que andaba predicando esto del milenio o el juicio, el santuario y todo eso, y no está en el cielo. ¿Por qué? Pues, si no, yo pensaba que se iba a salvar. A ver, y te sientas y te traen mi libro y lo abres y empiezas a darte cuenta de todos los pecados ocultos. Y allá en el milenio, no porque Dios necesite saber o que se le abran los libros para él ya sabe, él sabe todo. Es para que los ángeles, para que tú y yo no tengamos ni una duda de que alguien que se perdió porque no aceptó a Cristo en su corazón, porque no tenía a Cristo como su redentor, porque tenía pecados ocultos que no confesó, porque vivió una vida de doble ánimo, como dice la palabra de Dios, una vida donde de una forma aparentaba adorar a Dios y por la otra solamente era de labios, pero su corazón estaba puesto en el mundo. Y esos son los que vamos a juzgar. Imagínate los ángeles que están en el cielo, los que no se corrompieron. Van a tener la oportunidad de ver por qué David o por qué tú que estás en ese momento ahí estudiando la palabra de Dios te salvaste. Porque tú sí te salvaste. Y los ángeles que habían vivido con ellos por una eternidad, pero que rechazaron a Cristo, ¿por qué se perdieron? Ahí se va a abrir todos los libros, hermanos. Ahí no va a haber duda, nada, de por qué alguien se salvó y por qué alguien se perdió. Más bien porque alguien se perdió. Ahí todo va a ser declarado. Por eso dice, no juzgues. Ya llegará el tiempo en que vas a juzgar, incluso a los ángeles caídos. Aquí en esta tierra, el único que juzga es Satanás. El único que está ahí intrigando y está diciendo y en todo momento está ahí acusándote con su dedo es Satanás. Y no caigamos nunca, queridos hermanos, que estás ahí reunido, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de Cristo. Nunca caigas en el error que Satanás quiere que caigas, de juzgar, de chismear. Pero mira cómo viene, mira cómo es, mira cómo esto, mira. Antes, al contrario, dice la palabra de Dios, que estamos reunidos y cuando uno se está cayendo, imagínate que en mi iglesia somos como 45 miembros. Imagínate que en mi iglesia de repente se dan cuenta que yo, Daniel, tuve que empezar a trabajar en sábado porque no me alcanzaba el dinero o porque me estaban machacando porque si no me iban a correr. Y cedí a la necesidad, pero sabiendo que es pecado porque estoy transgrediendo el mandamiento. Pero luego el hermano Pedro se da cuenta y el hermano Pedro le dice a Juan y le dice, oye, ¿ya viste al hermano Arodi que está ahí yendo en sábado a trabajar? Está ahí pecando. Y entonces el hermano Juan y el hermano Pedro le van y le dicen a otro hermano, y ya para cuando acuerdan, yo ya soy un pecador de lo más horrible. Esa es una iglesia que está muerta, porque ahí juzgan, porque ahí no hay amor, porque ahí en vez de seguir la palabra de Dios, siguen el instinto de la crítica. Pero la palabra de Dios dice que cuando tu hermano cae, qué bonito sería que Pedro y Juan
que Pedro y Juan se acercaran a ese hermano y dijeran, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué está yendo a trabajar en sábado? Es que mira esto, no te preocupes, vamos a orar contigo. Y mientras te vamos a dar una despensa o te vamos a dar, no cedas, mantente firme. Y están orando y la iglesia se une en oración. Y de repente un hermano dice, yo le conseguí trabajo, allá hay un trabajo donde están buscando. Esa es una iglesia viva que tiene a Cristo en el corazón. Una iglesia que está dispuesta a ver los unos por los otros y cuando uno cae, levantarlo para que nadie de ese lugar se pierda por el chisme, por el juicio que levantamos contra otros. ¿Se dan cuenta cuán hermoso es el mensaje del juicio? Porque así como Cristo nos perdona a nosotros, quiere que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Así lo dice el Padre Nuestro. Porque no puede Cristo perdonarnos a nosotros si nosotros no perdonamos a nuestro hermano que tenemos aquí al lado. O sea, lo que quiere Dios que aprendamos de este juicio, o de que existe un juicio, es que existe el perdón para cada uno de nosotros. Y que nosotros tenemos que también vivir el perdón hacia las demás personas. Y algo muy importante, yo no los conozco a nadie aquí, más que a mi hermano David. Lo más difícil muchas veces, lo que yo me he topado, es que la gente no se perdona su vida pasada. Me he topado con mujeres que vivieron en prostitución, en alcoholismo, en drogas, y no se perdonan y viven con angustia, con rencor, con enojo. Y lo que Dios quiere es que tú perdones tu vida pasada, porque las cosas viejas, tu vida vieja ya pasó y todas son hechas nuevas. Eso es una promesa de Dios. Y cuando tú te perdonas a ti mismo, tú puedes empezar a perdonar a tu ser querido, a tu prójimo. Y entonces viene el perdón de Dios a tu vida, pero lo vives, lo experimentas. No es nada más de labios, sino que ahora tú te preocupas por tu hermano. Tú dices, hermano, vamos a orar juntos, saldremos adelante. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar esto. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos, alguien dígame cuál fue el último, déjame le digo. Ahora vamos a Apocalipsis 22:12. No, ese léalo en casa, ese ya también es muy conocido. Yo vengo pronto y me galardón conmigo, es muy, muy conocido. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Mateo 7:2. 1 Pedro 1:17. Si invocares por padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según su obra, conducidos con reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuidado, nos dice, cuidado. 1 Pedro 4:17, el tiempo de que el juicio empiece, y aquí hay una advertencia, es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Daniel 12:1, también conocido. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Un último, ya nomás, o dos últimos, nada más, ya dos nada más. Romanos 2:5, pero por la dureza de su corazón, impenitente, acumuláis sobre ti mismo ira para el día de la ira, cuando Dios manifieste su justo juicio. Y en Apocalipsis 14:6 y 7, ya lo leímos, ya no lo vamos a buscar, ya lo vimos. La hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. El mensaje del primer ángel. Ahora, ya, ¿alguien tiene duda de que hay un juicio? Y no leímos versículos todavía más conocidos. ¿Alguien tiene alguna duda de que existe un juicio? Ahora lo que tenemos que ver es cuándo comienza. Dice Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿cuándo llegó esa hora? ¿O va a llegar? O como dicen algunos, va a ser en el milenio. En el milenio es donde entra la última semana y se sienta el trono blanco
se abren los libros. Imagínense, es más bonito, para uno es más bonito decir, no, es que no vamos a pasar por un juicio, no vamos a pasar por un tiempo de angustia cual nunca fue, porque va a haber un rapto y nos vamos a ir al cielo antes de que toda esa calamidad venga sobre la tierra. Pues que a todo dar, pues sí hasta es agradable, pero no. Pero ¿saben qué? Es más agradable saber que vamos a poder ser librados de este juicio, porque tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, un sumo sacerdote que no está desatento de nosotros porque nos comprende, porque Él vino a la tierra a vivir con nosotros, entre nosotros, comprender nuestras necesidades, y ahorita lo vamos a ver. Pero ahora, vamos a ir a entrar, ahora ya a ver cuándo comienza el juicio, si es que la Biblia lo dice, o es una invención que a alguien se le ocurrió nada más. Juicio existe. Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, nosotros sabemos que habla acerca de una estatua, la estatua de Nabucodonosor. No vamos a ver la estatua. Nada más quiero llevarlos a ver la parte del juicio de la estatua, donde ya viene el colofón, o sea, lo final de la estatua. Acuérdense que es una cabeza, el pecho, el vientre y los muslos y los pies de barro y de hierro que son 10 dedos, no se mezclan, hierro y barro, y luego viene una roca. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. El capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Existe Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal, y los 10 dedos, Roma papal, y en el tiempo de ellos viene la segunda venida. Ahí no se menciona juicio, pero viene la segunda venida y sí va a desmenuzar a todos los reyes, a todos los, porque aquí dice que desmenuza y se forma un reino, no como los que conocemos, sino un reino que permanece para siempre, que es eterno. Ahí no vemos juicio, se brinca, pero para eso Dios nos empieza a dar más señales. Ahí mismo en el capítulo de Daniel, capítulo 7, otra vez un sueño, pero ahora ve bestias. Ahora ve bestias. León, oso, leopardo, una bestia espantosa. De las bestias salen cuernos, luego sale otro cuerno. No vamos a estudiar eso ahorita. Quiero que ustedes vean la secuencia de reinos para llegar a un juicio y a la segunda venida de Cristo. Miren, atentos. Reinos, juicio, segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Dice en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Hago un paréntesis ahí. ¿Quién es ese cuerno pequeño que surge? Ya estamos en la época de Roma papal. Ya de los 10 cuernos, de los 10 reyes que se dividió la tierra, porque eso es lo que son, 10 reinos que se divide la tierra, de esos sale uno que derriba a 3, vándalos, ostrogodos y visigodos, se los quita y surge él como un cuerno que empieza a crecer. Estamos en esa época. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, una vez que sale ese cuerno, se ponen tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acuérdense, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, y después viene el juicio. No es antes, no es mucho antes, tiene que ser después de Roma papal. Cuando se abren los libros ya hay un juicio. Quiero que veas la secuencia. Es bien importante llevar la secuencia para lo que vamos a ver ahorita, el colofón de todo. El 10. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Te das cuenta? 10 reinos, un cuerno surge, viene el juez, después de que surge el cuerno pequeño, viene el juez, los libros son abiertos, hay un juicio, y en el versículo 11, ahora sí, segunda venida de Cristo. La muerte de la bestia, el cuerpo destrozado, entregado para que ser quemado por el fuego. Ya viene el juicio, ya se está consumando el juicio. Quiero que veas la secuencia. Lo importante es ver la secuencia. No es antes el juicio, antes del cuerno. No es antes, es después del cuerno. ¿Se acuerdan ustedes de las 2300 tardes y mañanas, lo que estudiamos la semana pasada? ¿Por qué no podía ser que el juicio, que Cristo entró en el lugar santísimo cuando muere, resucita y se va al cielo? Primero, porque ahí eran 10 días antes de la Pascua. Y Cristo tenía o la profecía o lo que habían estado ellos estudiando por medio del santuario, tenía que ser en la fiesta del Yom Kippur. Ahí no hay vuelta de hoja. El día del juicio tenía que ser en ese día, no podía ser antes. Vamos a seguir viendo. En el versículo 21, y hace un recuento, vuelve como que a contarnos un poco de este cuerno, y pon atención a esto, es muy importante. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es que Daniel se preocupa y dice, bueno, ¿y quién es este cuerno? Tan admirable, ¿quién es ese cuerno? Entonces dice, mira, ese cuerno va a atacar a los santos. Y otra vez en el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahí está otra vez hablando cuando ya Dios le entrega el reino a los santos. Ya estamos allá en el cielo, ya estamos, pero viene otra vez a decir, pero ¿quién es ese cuerno? Daniel estaba muy preocupado por el cuerno. Si tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta cómo Daniel se angustia y dice, pero ¿quién es ese cuerno? Y Dios se lo vuelve como a explicar en el versículo 25. ¿Qué hace el cuerno? Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué profecía es esa? 1260 años. 538 a 1798. 538 viene la supremacía papal, el cuerno pequeño empieza a crecer en el año 538, no se te olvide, 1798 es cuando termina la supremacía papal, ahí termina cuando Napoleón Bonaparte con el general Berthier apresan al Papa y se lo llevan cautivo. Termina. Tú y yo conocemos en la historia como la época oscura, cuando se perseguía a los cristianos, cuando se mataba a los cristianos. Tú y yo eso ya lo conocemos, en la historia ya está ahí dicho, pero quiero que pongas atención al versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Cuándo es cuando se sienta el juez? Tiene que ser después de 1798, no antes. Porque le dice, mira, esto es lo que hace el cuerno pequeño. Va a atacar a los santos, hablará blasfemias contra el Altísimo, quebrantará, intentará cambiar los tiempos y la ley. Le empieza a decir todo lo que va a hacer el cuerno. Pero una vez que le dice que el cuerno ya está haciendo todo eso, entonces sí, 1798 tiene que ser después de 1798, entonces sí se sienta el juez y le quitará su dominio.
pero tiene que ser después, no antes. ¿Te das cuenta cómo la secuencia, cómo nos va acercando cada vez a llevarnos hasta más cerca de nosotros? Nos está acercando hacia nosotros. Pero luego otra vez Dios dice, para que lo entiendan bien, para que no tengan dudas, ahí en Daniel capítulo 8, versículo 13, Daniel 8:13, dice, entonces oí a es más, no, vamos a, esos olvídenlos, ahorita los vemos al final. Vamos a ver el versículo 24. Es más, el 23. ¿Qué capítulo? De Daniel 8:23. Daniel 8, ya vimos Daniel 7, Daniel 7, ahora ya estamos en Daniel 8. Acuérdense que Daniel 8 o ahora utiliza otra vez bestias, pero utiliza un carnero, un macho cabrío, un cuerno pequeño que se extiende hacia el horizonte y verticalmente hacia el reino de Dios. Pongan atención a esto, vean otra vez la secuencia, no se la pierdan. El 24, 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, está hablando del cuerno, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé turbado, etcétera, etcétera. ¿Das cuenta la secuencia? Aquí en Daniel 8 dice, es Medo-Persia, Grecia, ya no empieza con Babilonia, ahora es Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Roma pagana, Roma papal, viene la purificación del santuario. Ahora ya no habla de la venida de Cristo, ahora habla de la purificación del santuario. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice, la visión de las tardes y las mañanas que se te ha referido es verdadera. ¿Cuál es esa visión? Ahora sí, Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para pisotearlo? Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y ahí está la profecía que se le da a Daniel. ¿Sí te diste cuenta la secuencia, cómo el juicio tiene que ser después del cuerno pequeño, cómo el juicio tiene que ser después de 1798? No, tú tienes que seguir la secuencia bíblica. El juicio no es antes. El juicio no es... Aquí entramos a lo que veíamos la semana pasada. El juicio no es cuando Cristo muere en el año 31, ahí voy, hermano. El juicio no es cuando Cristo muere en el año 31 y va al cielo a presentarse delante del Padre para enseñarle lo que él había hecho en su sacrificio, su sangre redentora y las primicias. No puede ser en esa fecha, porque ahí no era día de expiación. Apenas iba a llegar las fiestas al día del Pentecostés. Faltaban todavía 50 días para el Pentecostés. Y si Dios tiene sus tiempos, no puede adelantar los tiempos. O sea, este juicio del cual estamos hablando, no empezó en esa época como muchos lo dicen. Es decir, cuando Cristo murió, fue al cielo, ahí entró al lugar santísimo. Ya eso lo estudiamos la semana pasada. No puede ser, porque para eso nos dejó esta profecía. Y ya vimos la semana pasada que empieza en el año 457 y se extiende hasta 1844. Si se dan cuenta, hermanos, cuán importante es que estudiemos la palabra de Dios, porque hay muchos, como dice el hermano, muchos andan a oscuras, muchos
Precisamente este sábado estábamos en una reunión y había una muchacha cubana que la primera vez que iba a la reunión y algo que dijo es que yo creo en un Dios y es el mismo Dios que ustedes creen y no importa el Dios que, o sea, es Dios. Y yo le decía, yo por dentro dije, ¿segura que estás diciendo eso? Y ya empecé yo a decirle para demostrarle que no es lo mismo decir, yo creo en un Dios de oídas, pero no un Dios que me habla por medio de su palabra al corazón. Porque cuando uno escucha a Dios por medio de su palabra, el Espíritu Santo hace que Dios hable a tu corazón, a tu mente, disiernas, pero tienes que estudiarla. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero el oír no se refiere a oír, sino a escudriñar, a meterte a profundidad para que Dios hable a tu corazón. Si tú no hables la Biblia, créeme lo que Dios no va a hablar a tu corazón y vas a decir, sí, yo creo en un Dios que mora ya en el cielo. Y ya, voy a decirles nada más otra vez el versículo que leímos. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ya no hay santuario en la tierra. En Jerusalén ya no existe el santuario, no hay ningún santuario, no hay nada. ¿Cuál santuario queda entonces? El que está en el cielo. Entonces, a la profecía, no vamos a estudiar el chasco, ya ustedes conocen lo del chasco, pero la profecía está hablando de un santuario celestial. Ustedes pueden leer Levíticos para entender el santuario terrenal y todo lo que se ministraba en el santuario terrenal, pero en el santuario celestial, no hecho de mano, sino el verdadero, el bueno, donde está Dios en su trono, donde están y 24 ancianos en sus tronos, y millones y millones de ángeles en derredor, alabando y glorificando a Dios todo el momento. Y cuando llega Cristo a presentarse delante del Padre y todo el universo irrumpe en alabanzas y vítores al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en Hebreos capítulo 9 se nos presenta a Cristo. Abran Hebreos capítulo 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en el santuario terrenal. Y viene una explicación de lo que... En Hebreos 9:1. Y usted puede leer todo lo que se hacía en el santuario terrenal en este capítulo. Usted se va viendo hasta que llega al versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, usted ahí lo lee con tranquilidad en su casa. En el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Hago un paréntesis ahí. ¿Saben ustedes que hay muchos en algunas religiones que dicen que el juicio se llevó desde antes que Cristo muriera en la cruz? Que el juicio se llevó antes. ¿Pero por qué no puede ser antes? Porque aquí dice que tenía que haber derramamiento de sangre y Cristo no derramó su sangre sino hasta el año 31. Así que eso queda descartado. Pónganle tacha cuando le digan eso. Dice, por sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerro rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En pocas palabras, siguiendo la secuencia del santuario, cuando Cristo asciende al cielo después de haber muerto, entra en el lugar santo y tiene desde su muerte, su resurrección y llegada al cielo, una obra en el lugar santo.
que en 1844 la purificación del santuario empieza a llevarse a cabo. ¿Y cuál era esa purificación? Sacar el pecado del santuario para transmitírselo, ahora ya no simbólicamente a un macho cabrío que es Azazel, sino ahora a Satanás mismo, y en el milenio quedar encadenado para recibir después del milenio la muerte definitiva juntamente con todos los que no aceptaron a Cristo como Salvador. ¿Se dan cuenta? Por eso es preciso que conozcamos los tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Tú y yo le andamos buscando para poder excusar nuestros pecados. Mira, ahí mismo en Hebreos, pero el capítulo 8, fíjate lo que dice. Es más, el 7, 25 y 26. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, querido hermano, pon atención, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No dicen amén, hermanos. ¿Sabes tú que ahorita puede interceder Cristo por ti si llegando a tu casa caes de rodillas y le pides perdón por tus pecados? Si hoy en la noche caes de rodillas, Cristo intercede delante del Padre por ti, por tu vida. Dice el 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No decimos amén, hermanos. No estamos todos, no está perdido el caso de ninguno de nosotros. Tú y yo no estamos perdidos en nuestros casos, sino que presentamos a Cristo delante de Dios como nuestro Salvador y nuestro Redentor, y Él justifica tus pecados, pero te da poder para tener victoria sobre el pecado. Esa es la gracia de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, aquí está, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Alabado sea Dios. Y para terminar, hermanos, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Querido hermano, va a llegar un momento en que estas palabras se van a oír por todo el universo. No leímos Apocalipsis 14 cuando habla acerca del juicio, porque era ya meternos más todavía, pero va a llegar un momento en que estas palabras te va a decir Dios, si eres justo, justifícate todavía. Si eres santo, santifícate todavía, pero si no, ya estás perdido. Ya no hay nada que hacer por ti. Dice el versículo 12 del 22 de Apocalipsis, he aquí yo vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sean sus obras. Y yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es nuestro Salvador. Y en el 16, y este es un llamado que Dios te hace hoy, no mañana, no en 3 días, hoy tú que estás escuchando la palabra de Dios en este momento, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Y Dios te hace una pregunta en esta noche a ti. Cristo Jesús, el Espíritu te hace una pregunta en esta noche a ti que estás escuchando este mensaje. ¿Quieres ir a tomar el agua de vida gratuitamente que te ofrece?
¿Quieres tener agua de vida en tu vida para no volver a tener sed nunca más de Cristo Jesús? Para vivir constantemente siendo tú ríos de agua viva para llevar a otros a la salvación, al conocimiento. Pero la pregunta es, tú, si tienes algún pecado que confesar al Dios en esta noche, yo te invito a que al llegar a tu casa le confieses ese pecado y Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Y cuando venga el momento de este juicio que hemos estudiado, ahí va a decir perdonado, 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 perdonado. Y entonces Satanás no va a tener nada contra ti. Y entonces podrás gozar de la vida eterna. Y va en la segunda venida de Cristo, va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Quieren decirle al Señor en esta noche, levantando su mano ahí en su lugar, y decirle, Señor, yo quiero beber del agua de vida que me ofreces en esta noche? ¿Necesitas, Señor? Levanta tu mano y exprésaselo a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Y sabes tú que Dios ve tu corazón y atiende a tu llamado urgentemente. Amén. Como a David que lo sacó del pozo cenagoso, así quiere sacarnos y rescatarnos a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. No sé si alguien tiene algún último comentario, alguna pregunta o algo que añadir. Puede hacerlo. Espero que sí haya, a veces estos temas lo difícil es cómo llevar la secuencia para que pueda ser captado más fácil. Espero que sí haya sido captado la secuencia y todo lo que les traté de transmitir. Le pedí mucho a Dios que me diera las palabras para poder hacerlo. Espero que de que sí. se proclamen las palabras solemnes. Bueno, sí, adelante. No quiere decir nada. Adelante. Sigue, Sí. adelante, adelante. Concluye. ¿No iban a preguntar nada? Pues Manuelito, no sé, le da temor. No. Cabo, si no la sé yo, la saben otros. O sea, Hermano, solo al ver que tocó Apocalipsis 22:11, también nos conecta con el 10. Ok. El tiempo está cerca de que se proclame o que Cristo proclame las palabras solemnes, el que es injusto sea injusto todavía. ¿Cuál tiempo está cerca de Daniel 12:1? A ver, como no entendí bien la... O sea, ¿en qué tiempo está hablando esto o cómo? Ajá, el versículo 10. Apocalipsis 22:10. Ah, ok, y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Es el tiempo de su venida. Es cuando ya Cristo ya viene. Por eso dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Vengo a dar mi galardón a cada uno según hayan sido sus obras. Y si tú lees el versículo 15, que no lo quise leer, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace maldad. Entonces, el tiempo es ya en su segunda venida. Es cuando ya se está cerrando el tiempo de la gracia y dice, el que es justo, siga justificándose todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, pues prácticamente ahí se va con los perros, con los hechiceros, con los fornicarios. Y esta palabra de perros es una palabra muy dura, porque no está hablando de, yo aquí tengo un perro, los perros, el perrito que yo tengo aquí no va a pasar por ningún juicio. Si tú lees, nada más que ahorita no recuerdo el texto dónde está, si tú lees la palabra perros en la Biblia, habla de los falsos maestros. Ministros, maestros, Ministros que no dan el toque, que todo lo tergiversan. Por eso el versículo 11 ahí nos describe los dos tipos de personas que habrá al final. Los santos y los injustos. Los que viven conforme al espíritu o los que viven conforme a la carne. No hay de más. No hay tibio, acuérdense. O frío o caliente. No hay tibio. No hay aquí un intermedio que diga, bueno, esos se van al purgatorio y ya después que paguen algunas mandas para que no existe eso, hermano. ¿Alguien más o oramos para terminar? Vamos. ¿Oramos? Bueno.
Vamos a orar. Tenemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el mensaje que tú nos das, porque aunque es un mensaje donde tú nos demuestras que hay un juicio en el cual nuestros nombres en algún momento son llevados a cabo delante de ti, Señor, también nos muestras que hay esperanza en Cristo Jesús. Que si aceptamos a Cristo como Salvador, si vivimos una experiencia con Él, Señor, tú nos puedes sacar de esta dureza de nuestro corazón, sacar de cualquier duda que tengamos y llevarnos al conocimiento, a la paz y a la seguridad de que en Cristo Jesús podemos tener eterna redención. Podemos ser salvos de toda maldad y podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia. Señor, bendice a mis hermanos, cuídales en todo. Tú has visto, levantaron su mano, tú has visto el deseo de su corazón, el mío también, el de mi esposa, de agradarte, de nacer de nuevo en Cristo, de tener el carácter de Cristo, de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Señor, ayúdanos para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Gracias porque no lo podemos lograr solos, sino tomados de tu mano. Gracias porque el poder viene de lo alto. Ayúdanos a tener ese poder en nuestras vidas. Bendícenos en esta noche. Ayúdanos a tener un sueño reparador para mañana seguir con nuestras labores diarias. Te agradecemos por todo. Te pedimos perdón por todos los pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y ha sido un placer haber estado con ustedes estos dos días.